Saludos a todos mis queridos internautas, suscriptores, miembros del canal y público en general. Me han estado haciendo una pregunta que creo que no quedó muy clara en el último video, que es el primero de la serie Grandes Misterios de la Historia Humana. Y es, ¿qué o quiénes son los Anunnaki? ¿Seres extraterrestres o los famosos dioses? Para empezar, debemos entender que los Anunnaki son figuras mitológicas de la antigua Mesopotamia. Algunos los consideran los dioses de la antigüedad, mientras que otros los ven como seres extraterrestres que visitaron la Tierra en nuestro pasado remoto. Pero para entender completamente su historia es necesario explorar su origen y el papel que desempeñaron en diferentes culturas. Pero no tan rápido. Antes que iniciemos con las explicaciones sobre el tema que nos interesa, necesito que hagas algo. Dale play a esa intro. Tal vez hayan oído hablar de ellos en algunos videos de teoría de la conspiración o en historia de la antigua Sumeria. Pero, ¿realmente existen estos seres o solo son un mito? En nuestro último video hablamos sobre los sumerios y su fascinante cultura, incluyendo la creencia en unos seres que nosotros hemos entendido como sus dioses, los Anunnaki. Sin embargo, después de la publicación del video, muchos de ustedes nos han hecho preguntas y han manifestado su interés en saber más acerca de estos seres míticos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Son reales o simplemente un mito? Hoy, en este video aclaratorio, vamos a abrir un paréntesis, como ya dije, para profundizar en este tema y responder algunas de estas interrogantes. Así que acompáñenme en este fascinante viaje por el tiempo y descubramos juntos la verdad detrás de los Anunnaki. Existe una versión histórica sobre estos seres. La palabra Anunnaki proviene del idioma sumerio, que es una de las primeras lenguas escritas de la historia. Se cree que los sumerios eran la primera civilización en desarrollar un lenguaje escrito y avanzado, y que existieron alrededor del año 4000 o 5000 antes de la era común, en la región de Mesopotamia, que actualmente corresponde a Irak. Los Anunnaki eran considerados una especie de dioses en la mitología sumeria, acadia, y se creía que estos seres divinos habían creado a la humanidad y controlaban el mundo. Según la leyenda, los Anunnaki fueron enviados a la Tierra por su propio dios principal, llamado Anu, A-N-U, quien había creado a los Anunnaki para gobernar el universo. Los Anunnaki eran vistos como seres poderosos que poseían conocimientos y habilidades sobrenaturales, poderosos. Elohim, los poderosos. En la mitología sumeria, los Anunnaki estaban organizados en jerarquías y cada uno tenía un papel específico en el control del mundo. Había Anunnaki encargado de las aguas, probablemente los acueductos, alcantarillas, otros de la agricultura, que probablemente enseñaron a los antiguos cómo sembrar y cultivar, cosechar, etc. Otros eran expertos en la guerra y así sucesivamente. Según los sumerios, los Anunnaki también controlaban los ciclos de la vida y la muerte, y se creía que los dioses requerían sacrificios humanos para mantener su poder. Con el tiempo, la cultura sumeria se expandió a otras regiones cercanas y los Anunnaki se convirtieron en una parte importante de la mitología de otras culturas de la región, como la Acadia, la Babilonia y la Asiria, y probablemente la hebrea. En la cultura acadia, los Anunnaki eran vistos como dioses de la fertilidad y el crecimiento, y se creía que controlaban la lluvia y el clima. En la cultura babilónica, los Anunnaki eran considerados dioses protectores de la ciudad y se creía que protegían a los ciudadanos de los peligros y de las enfermedades. Mientras tanto, los asirios los veían como seres sobrenaturales que controlaban los fenómenos naturales y que a menudo se representaban en forma de animales, o seres reptilianos probablemente. En resumen, los Anunnaki eran considerados figuras mitológicas importantes en la antigua Mesopotamia, y se les atribuían diferentes roles y responsabilidades en la creación y el control del mundo.
También existe una teoría popular que sostiene que estos seres divinos eran en realidad seres extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado. Según esta teoría, los Anunnaki fueron responsables de la creación del ser humano y habrían influido en la evolución de él mismo a lo largo de los siglos. Esta teoría se popularizó en la década de los 70 gracias al trabajo del escritor Zecharia Sitchin, como mencionamos en el primer video de la serie, quien escribió varios libros sobre estos seres y su papel en la historia de la humanidad. Según Sitchin, los Anunnaki eran una raza alienígena que venía del planeta Nibiru, que tiene una órbita elíptica y solo visita el sistema solar cada 3600 años. Según la teoría de Sitchin, los Anunnaki llegaron a la Tierra hace unos 450.000 años y establecieron una colonia en Sumeria, lo que hoy es Irak, Mesopotamia. Se sostiene la idea de que los Anunnaki habrían tomado a esta especie de homínido, nuestros ancestros, y modificado su código genético para crear una especie capaz de trabajar para ellos, obedecer y realizar trabajos ya un poco más sofisticados. Esta hipótesis sugiere que los Anunnaki eran una raza avanzada que habría influido en la evolución humana a lo largo de su historia. Según Sitchin, como mencionamos, los Anunnaki enseñaron a la humanidad la agricultura, la escritura, la arquitectura y otras habilidades importantes, y también habrían sido responsables de la construcción de las grandes ciudades antiguas. Sin embargo, es importante señalar que esta teoría extraterrestre de los Anunnaki ha sido muy criticada por la comunidad científica. Muchos expertos argumentan que la teoría carece de evidencia y no tiene bases en la realidad. Además, la idea de que estos seres eran responsables de la creación de la humanidad y la evolución humana contradice algunos hallazgos científicos, la teoría de la evolución y varias religiones muy famosas. Como vimos, la visión histórica de los Anunnaki los describe como seres divinos de la mitología en la antigua Mesopotamia, mientras que la versión extraterrestre sugiere que estos seres eran en realidad seres alienígenas que visitaron la Tierra en el pasado y que influyeron en nuestra evolución. Aunque esto ha sido criticado por los científicos, sigue siendo popular en ciertos círculos y ha inspirado una gran cantidad de obras de ficción. En base a lo expuesto en el primer video de la serie Grandes Misterios de la Historia Humana, que narró nuestro personaje Darkonte, y lo conversado en esta breve introducción, nos gustaría que nos compartas tu opinión sobre ellos. ¿Quiénes piensas tú que fueron estos antiguos visitantes? ¿Existieron o existen? Y si existen, ¿volverán? Aclarado este punto que nos han estado preguntando, también me gustaría explorar brevemente la fascinante conexión entre otros mitos y leyendas, que los hay por montones, y la posibilidad de que hayan querido representar antiguos contactos extraterrestres. A lo largo de la historia, las culturas del mundo han transmitido leyendas que sugieren la presencia de seres de otros mundos. A través de la interpretación de estos mitos y leyendas, podemos obtener una nueva perspectiva sobre la historia de la humanidad y nuestra relación con posibles formas de vida extraterrestre. Ponte cómodo y exploremos juntos estas fascinantes teorías. Tomemos un avión a China, a la China continental. El emperador Wang Di, que es considerado una figura importante en la mitología china y se cree que vivió unos 5000 años, tiene ciertas teorías y leyendas a su alrededor que sugieren que tuvo algún tipo de contacto con seres extraterrestres o divinos. Una de estas leyendas cuenta que Wang Di, también conocido como el Emperador Amarillo, luchó contra un dragón que había caído del cielo en un objeto brillante, y después de vencerlo, Wang Di recibió conocimientos y tecnología avanzada de los dioses, o sea que lo lutió. Otra leyenda sugiere que Wang Di viajó en un carro volador para reunirse con los dioses y aprender de ellos. Algunos investigadores han interpretado estas leyendas como evidencia de que Wang Di pudo haber tenido contacto con seres extraterrestres o que pudo haber obtenido tecnología avanzada de ellos. Sin embargo, estas teorías no tienen pruebas sólidas y son consideradas más bien como leyendas y mitos dentro de la cultura china. No muy lejos de allí, hay unas cuevas talladas en la roca que fueron descubiertas en el condado de Longyu en 1992. Estas cuevas son impresionantes por su tamaño, complejidad y detalle, y parecen haber sido tallados en la roca hace más de 2000 años.
Existe la hipótesis de que fueron talladas por seres divinos o extraterrestres debido a la precisión y complejidad de su diseño. Además, se dice que las cuevas tienen características acústicas únicas que sugieren que pudieron haber sido utilizadas para ceremonias religiosas o rituales. Algunas de las teorías más populares sobre la construcción de estas cuevas hablan de la posibilidad de que se hayan utilizado herramientas muy avanzadas o que hayan sido construidas por una civilización muy antigua desconocida. En resumen, se sugiere que las cuevas de Longyu serían un misterio arqueológico intrigante que habría desconcertado a los expertos durante décadas y que tienen más de 2000 años de antigüedad. Ahora vámonos a Rusia. Vamos a pedirle permiso a Vladimir Putin de que nos permita investigar un poco en su tierra. Existe una teoría de dólmenes en Rusia. Dólmenes son unas estructuras de roca masiva, muy grande. También se le conoce como la hipótesis de los constructores de los dólmenes y sostiene que los antiguos constructores de estas estructuras megalíticas, roca gigante, de la Edad del Bronce, en la región de los Urales en Rusia, tuvieron ayuda de seres extraterrestres en su construcción. Según esta teoría, los dólmenes rusos son demasiado grandes y complejos para haber sido construidos por los humanos de la época, y se cree que estas entidades extraterrestres habrían proporcionado tecnología avanzada y conocimientos en ingeniería a los antiguos constructores. Sin embargo, esta teoría no cuenta con evidencias tangibles y se considera una hipótesis pseudocientífica. Los arqueólogos podrían haber demostrado que los dólmenes fueron construidos por los pueblos locales de la Edad del Bronce, utilizando técnicas y herramientas disponibles en la época. Descripciones de las pinturas rupestres en la cueva de Kapova muestran figuras humanoides con extraños objetos en las manos. Su fecha aproximada es entre el 10.000 y el 8.000 antes de la era común o antes de Cristo, como dicen algunos. También en América tenemos nuestros enigmas. La leyenda de Quetzalcóatl es una de las más importantes de la mitología mesoamericana. Según esta leyenda, Quetzalcóatl era un dios serpiente que llegó desde el cielo y se convirtió en una de las deidades más importantes de la religión azteca. También le llaman la serpiente emplumada. En cuanto a las figuras humanoides con cascos y trajes espaciales que se encuentran en las pirámides de Teotihuacán, se cree que estas representaciones no tienen nada que ver con mitología de Mesoamérica ni con astronautas o seres extraterrestres. En cambio, los expertos en arqueología e historia sugieren que estas figuras podrían ser representaciones simbólicas de dioses, guerreros, chamanes o sacerdotes, y que las características de las figuras como cascos y trajes podrían haber sido utilizados como signos de estatus o para indicar ciertas características y habilidades de los personajes representados. Se datan alrededor del 200 al 800 después de la era común. Por otro lado, también hay muchas leyendas y mitos en las culturas nativas americanas de Norteamérica, que hablan de encuentros con seres extraterrestres o seres de otras dimensiones. Por ejemplo, en la mitología de los nativos Hopi de Arizona se habla de los Kachina, que serían seres sobrenaturales que vinieron del cielo y enseñaron a los Hopi sobre agricultura, medicina, religión y otras habilidades. Los Zuni, otra tribu de Nuevo México, creen que los Colopeli, seres similares a los Kachina, vinieron del cielo para compartir su conocimiento con los humanos. Los Anasazi, una cultura antigua de América del Norte ya desaparecida, también dejaron petroglifos, diseños en piedra, y pictografías en sus sitios arqueológicos que algunos sugieren que pueden representar encuentros con seres extraterrestres. Ahora volvemos a África. En cuanto a las pinturas rupestres en la cueva de Tassili Anger, en el Sáhara, estas muestran figuras humanoides con extraños cascos y trajes espaciales que algunos han interpretado como una posible representación de seres extraterrestres. Sin embargo, los expertos en arqueología y antropología señalan que estas figuras probablemente representan a los dioses o espíritus de la religión y la mitología de la época, pero no explican cuáles son esas religiones y mitologías, y que las características de los cascos y trajes pueden ser interpretadas de diferentes maneras. ¿De qué manera, señores?
Su fecha aproximada es alrededor del 6000 al 4000 antes de la era común. También en África existen varias leyendas de diferentes tribus africanas sobre supuestos seres extraterrestres que habrían visitado la Tierra en la antigüedad. Por ejemplo, la tribu Dogon en Mali sostiene que fueron visitados por seres extraterrestres que les enseñaron conocimientos avanzados sobre el universo, como la existencia de la estrella Sirio B, que no es visible a simple vista. Sin embargo, se dice que no tienen evidencia tangible que los respalde y se consideran como mitos y leyendas. Otras sugieren la visita de seres llamados Chitauri, sí, los mismos Chitauri que aparecen en la película Avenger, que visitaron a las antiguas tribus africanas, los oprimían y al parecer se alimentaban de ellos o algo así. Por otro lado, la cueva de Apolo 11, que se encuentra en el desierto de Namibia, contiene algunas de las pinturas rupestres más antiguas conocidas que datan de hace unos 27.000 años. Estas pinturas son una muestra de la habilidad artística de los primeros seres humanos y también han sido objeto de interpretaciones algo más modernas que sugieren la posible presencia de seres extraterrestres en la antigüedad. Entre las muchas pinturas rupestres de esta cueva, hay algunas que presentan figuras humanoides con características que algunos han interpretado como extraños cascos y trajes espaciales. En particular, una de las más conocidas muestra una figura humana o humanoide con una especie de casco o máscara que cubre su cabeza y una especie de paquete o dispositivo en su espalda. ¿Un jetpack? Bien, aunque no hay evidencia científica o arqueológica que respalde la idea de algún contacto extraterrestre en la antigüedad, las interpretaciones de algunas imágenes y marcas dejadas por nuestros antepasados continúan sorprendiendo a los investigadores. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado remoto y sobre la posibilidad de que haya vida en otros planetas. La historia de la humanidad es más rica y compleja de lo que a veces podríamos llegar a imaginar, y la idea de que hayamos tenido contactos extraterrestres en la antigüedad nos obliga a considerar nuevas posibilidades y a desafiar nuestras creencias preconcebidas y todo lo que nos han enseñado. Al explorar esta posibilidad, podemos aprender más sobre nuestra propia naturaleza y sobre el universo en que vivimos. Mientras seguimos investigando y aprendiendo más sobre nuestro pasado y sobre el universo, es importante mantener una mente abierta y estar dispuestos a considerar nuevas posibilidades. ¿Quién sabe qué nuevas pistas y descubrimientos nos esperan en el futuro? Así que, sigue con nosotros en esta épica aventura. Siguen aquí. Ya se acabó, váyanse. Bueno, ya que todavía estás aquí, no quisiera despedirme sin antes agradecerte que hayas llegado hasta este punto y que hayas dedicado unos minutos de tu valioso tiempo para ver mi video. Espero que el contenido esté siendo de tu agrado, y si es así, quisiera que consideres suscribirte a mi canal y darle like a este video. Y si has visto los otros, que hagas lo mismo y así me apoyas en este proyecto. Además, si te apasiona este tipo de contenido, puedes también considerar la posibilidad de brindarme tu apoyo en la página de Patreon del canal. Allí vas a encontrar contenido y recompensas exclusivas y también me apoyas para seguir creando contenido de calidad para ti. Como siempre, este espíritu chocarrero me tiene harto. Tu apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir adelante. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chao.